Gracias, Iván Donoso. Martinelli y la audiencia, a continuación. Así es, semana decisiva. Hoy terminaron la presentación de testigos por parte de la defensa y procedo a presentarles a mis invitados de hoy, Jessica Canto y Roniel Ortiz. Y hoy como invitado especial a Luis Eduardo Camacho González. Oye, empiezo contigo, Ronnie, porque hoy se desiste la defensa y puso el tal Nicomedes diciendo, bueno, se le perdió el plumero la defensa del expresidente Martinelli. Bueno, mira, Nicomedes es una persona que realmente escucharlo es algo que para nosotros como abogados es lástima escucharlo, porque realmente es una persona que no sé ni lo que dice. Nosotros en el desahogo de las pruebas de la Fiscalía, que es parte de lo que es la audiencia, logramos en contrainterrogatorio llevar a cabo contundentes acciones que llevaron al traste la teoría de la Fiscalía. Yo te leí la semana pasada cuál era la teoría del fiscal, basada en 4 puntos: Álvaro Alvarado, Aurelio Barría, el decreto del Consejo de Seguridad, las auditoras de la Contraloría, y esos son los puntos fundamentales en los cuales ellos basaron su teoría del caso, y eso nunca lo han podido probar, no han podido probar ningún tipo de vinculación. La defensa se reunió todo el fin de semana con el mismo Ricardo Martinelli, sumamos, restamos, tomamos la decisión de que solamente íbamos a terminar de las pruebas documentales y íbamos a terminar nuestra actuación de esa manera, porque ya tenemos lo que nosotros necesitábamos para arribar a un alegato de conclusión. Estamos convencidos que vamos a ganar el caso. Ricardo va a ser declarado no culpable y hoy leímos varias cosas. Dentro de las pruebas que leímos 2 resoluciones. Una resolución, Fernando, que te dije que te iba a enseñar varias cosas hoy. A ver. Hoy se leyó, dentro de las pruebas que se leyó, una resolución del 13 de agosto del 2014. Esta fue la resolución donde el fiscal Marcelino Aguilar, en aquella época, le pide a la Corte Suprema de Justicia que le autorice hacer una inspección a un correo electrónico, Brad PTY y esto, aquello y lo otro, ¿no? ¿Qué resulta ser? Que esta decisión, mira, Fernando, que te vas a caer de espalda, para ver si me puedes enfocar ahí la parte final. En la parte final del documento se firma, la Corte Suprema de Justicia está conformada por 4 salas. Cada sala tiene 3 magistrados. De la 1 a la 3. La cuarta la forman los presidentes de cada una de las salas, que es la sala contenciosa administrativa, de negocios generales. ¿Qué resulta ser? Aquí se firma como la sala penal, pero solamente firma un solo magistrado, con un secretario. La única forma que un magistrado firme solo es cuando haga un salvamento del voto o de un voto razonado, donde les pone su motivo y lo firma solo. Pero este era un tribunal colegiado que tienen que haber firmado el resto. ¿Quién eran el resto de los magistrados? Mr. Jerónimo Mejía y Mr. Harry Díaz. Y te voy a proceder a explicar. Esto se da, que voy a hacer un reprise rapidito de por qué se da esta cosa. Porque cuando inicia el caso, yo te lo había dicho muchas veces, la semana pasada se me quedó, el expediente inicia con esta foja 1, testigo protegido, número tal. ¿Qué resulta, Fernando? Que cuando tú te pones a leer este documento de fecha 29 de julio del 2014, en la página número 3, dice él, en la supuesta teoría, que hasta ese momento era el testigo con su amigo que no se sabía quién era, y todavía no se sabía que era Rolando López el autor. Dice, por la Corte Suprema de Justicia al magistrado Ayú Prado. Aquí está en blanco y negro subrayado. ¿Qué significa esto? Que desde este momento, la página número 1, el magistrado José Ayú Prado no podía ni siquiera tocar este expediente. 2. Otro elemento fundamental que se dio aquí fue que Luis Rivera Calle, la señora Bexaida, la señora Iris González y otra persona más manifestaron que ellos sabían desde un principio, porque así se lo dijeron, de que el objeto de esta investigación era Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli, para la fecha del 1 de julio del 2014, era diputado del Parlacén. Por ende, es decir, no podía ser un fiscal ordinario. Okay. Sin embargo, el fiscal Marcelino Aguilar recibió una querella contra Ricardo Martinelli. Mira, si hay una cosa que yo hice, que he hecho en mi carrera, fue 7 años de director de denuncias. Nadie me ha hecho un cuento cómo inicia una denuncia. Y cuando yo vi esto, página 1, yo decía, pero aquí faltan varias cosas. Falta un informe secretarial que dice por qué este número se pone aquí en vez de un nombre. Claro.
falta una resolución donde dice que en virtud de que la persona se acercó a la fiscalía, se le da una denominación numeral y se pone en un libro de registro de testigo protegido. Ese libro de registro de testigo protegido nosotros nunca tuvimos acceso como defensa y pasó una situación muy Pero especial. nunca tuvieron acceso como defensa a pesar de que estaba en un tribunal inferior. Exactamente, nunca se abrió allá cuando se traspasa el expediente a la corte, que fue ilegal el traspaso, Sí. porque Marcelino recibe una querella contra Ricardo Martinelli con nombre y apellido. Y él hace una investigación. Se queda con 16 días con ese expediente. Esto es violación al debido proceso, violación a los derechos y garantías de Ricardo Martinelli y de derecho de defensa del mismo. ¿Qué resulta ser? Este testigo protegido agarra, va y presenta un DVD. Aquí está, 1 de agosto del 2014. Dice, vengo a presentar un DVD que mi amigo me dio. Que no vea la gente que no es cuento lo que le estamos diciendo. Picuiro. Dice otra declaración. Ahora vengo a traer un CD que dice aquí Princo Budget, que es el CD que cuando se abrió por parte del licenciado Citón y el testigo protegido 8430-145, cuando parece que sale está Rolando López como autor de esto. Pero ¿qué pasa? Estos CD se mandaron, en vez de hacer una inspección ocular, porque es el Código Judicial, la ley que manda en ese momento, ¿qué hacen? Agarran y se la mandan a la DIJ y hacen una transcripción. Con esa transcripción le piden a José Ayú Prado que los autorice, y José Ayú Prado solito, como la corte completa, agarra como la sala penal y da la autorización, él solo. ¿Qué resulta ser? Producto de todas estas cosas, la defensa de ese momento hace una solicitud de que queremos repreguntar al testigo protegido porque queríamos aclarar todo eso hecho. El 3 de marzo del 2015, en esta resolución, el señor fiscal auxiliar Ricardo Augusto Muñoz de la delincuencia organizada autoriza hacer la diligencia de repreguntarle al testigo protegido, admitir la solicitud de copia autenticada, admitir la solicitud consistente que se cite al testigo 8430-145. Aquí está en blanco y negro. Para que él viniera. ¿Y en qué momento Saltarín arma este expediente? ¿O qué la mano de Saltarín? Saltarín está desde el mes de mayo armando expedientes. Es decir, desde que gana la elección. Sí, pero que ahora cuando le corresponda al licenciado Luis Eduardo Camacho, que solamente voy a hacer una introducción para saber cómo se llegó hasta la extradición, sí, te vas a dar cuenta cuando Luis Eduardo te explique todo lo que el material que tiene, ya que Panamá se va a quedar sorprendido cómo votaron la plata de los panameños, te vas a dar cuenta por qué se hizo todo esto. ¿Qué pasa? Esto se fijó una fecha para la práctica de esta diligencia. Ajá. Nosotros nos dijeron, él no puede declarar directamente ni con indumentaria. Él tiene que hacerlo por escrito. Nosotros hicimos este cuestionario, donde hicimos un montón de preguntas, porque le seguimos la corriente. 6 de marzo del 2015, Roniel Ortiz le pidió al fiscal de crimen organizado, que estaba llevando el expediente, sí, que aquí está el cuestionario. Tráigalo, hágale el cuestionario, que cuando él termine le voy a hacer más preguntas, para que la gente se vaya ilustrando cómo se fue fraguando este expediente legal. Cuando ya se va dando la hora de llegar a la diligencia, el testigo no aparecía y aparece este oficio 2974 del 19 de marzo del 2015, dirigido a Ricardo Augusto Muñoz, fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, firmada por Marcelino Aguilar, que quiero que lo reflejen, porque esto es una clave fundamental en este expediente. ¿Por qué? Todo nació con fruto del árbol envenenado, pruebas ilícitas. No, eso nació en el terreno, estaba envenenado. Bueno, todo estaba envenenado. Entonces dice Marcelino aquí, en atención con su oficio 2859 16 de marzo del 2015, mediante el cual se solicita la comparecencia del testigo protegido o protegida 8430-145, es preciso informarle que la secretaria general de este despacho ha realizado todas las diligencias necesarias para que sea debidamente trasladado o trasladada y repreguntado a través de interrogatorio escrito. A pesar que no tiene, eso se llama prerrogativa funcional, eso lo tiene el presidente, los embajadores, sí, los ministros, que tienen mando y jurisdicción. De los interrogatorios escritos por la defensa de los imputados por la supuesta comisión de un delito contra la libertad con su debida indumentaria a las instalaciones de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada el día viernes 20 de marzo del 2015 a las 9 de la mañana. Sin embargo, han resultado infructuosas ya que se procedió a marcar el número de teléfono que aparece registrado en el libro correspondiente desde el día que se recibió el oficio hasta el día de hoy y sale apagado. Por lo que ante tal situación acudimos a la dirección que consta en el registro, donde fuimos informados que unas damas
que no conocen a dicha persona. Ante tales circunstancias, no será posible cumplir con lo solicitado por su despacho el término correspondiente, sin otro particular, Marcelino Aguilar. Todo esto que está aquí es falso, señores, porque el señor Marcelino y el señor Muñoz ya sabían, ellos sabían que este tipo estaba en Estados que Unidos. él no estaba en Panamá. Cuando nos dieron acceso al libro de testigo protegido en esta audiencia, lo primero que yo fui a hacer, que fue un escándalo que se formó entre uno de los fiscales y mi persona, es que cuando reviso el libro resulta ser que yo te le dio la dirección, David Chiriquí. ¿Quién tú vas a encontrar una dirección más o menos como esa? Y cuando vas a ver el teléfono, él confiesa de que ese teléfono lo compró el día que llegó a la fiscalía y lo votó 6 días después porque 6 días después ya no vivía en Panamá. Sí, lo que pasa es que, Rodney, tú tienes que tomar en consideración que es que ellos nunca tuvieron duda de quién era el testigo protegido, porque es que ese testigo protegido fue el que ellos habían planificado, extorsionado Más y que un testigo llevado. protegido, era un testigo consentido, porque Sí, alguien que manden lo que pasa es que tú a tienes, ganarse $10,000 o más. tú tienes que tener en Washington, cuenta que ellos no necesitaban establecer la dirección real de él, porque es que ellos sabían dónde estaba. Sí. Claro. Pero mira esto, mira esta recuerda que prueba. el premio de él por hacer lo que hizo fue llevarlo a Washington. Y en ese sentido, no de cualquier manera, sino de que, Premiado. de Junta de que defensa, a pesar de que en la declaración esta persona dijo que él estaba en Chiriquí, trabajando en Chiriquí para la Policía Nacional, él regresa a Panamá, como fue corroborado por otras unidades del Consejo de Seguridad, y estando no en servicio del Consejo, Rolando López le pide que lo nombren o le den una licencia con sueldo. Es decir, no solamente es lo que se ganaba estando fuera, no. Seguía manteniendo el salario permanente en su cargo en la Policía Lo raro es Nacional. que no lo Sentido conocen. Y entonces, que no lo conocen. Rolando y no lo entonces, conocía. Que Rolando López no lo Pero- conocía. este testigo, como tú dices, consentido, que ellos no conocían, pues alguien que no era su jefe directo le pide que lo trasladen con licencia con sueldo al exterior, y ellos en realidad por eso es que no consignaron mayores detalles, porque es que ellos sabían quién era, no era como se pretendió Sí. hacer, inclusive ver al tribunal, porque fue irresponsable. Los fiscales le dijeron al tribunal, nosotros no sabemos quién es, pero resulta que el testigo protegido después dice, yo me reuní con este, me reuní con el otro, nos reunimos en Estados Unidos. Entonces toda esa pantalla que fueron creando se fue cayendo, y lo que ha quedado en evidencia es que había un plan orquestado, fraguado, donde su jefa, la Procuradora General de la Nación, Kenisolda Porcel, pues inició un proyecto con el presidente Varela y el señor Rolando López en el Consejo de Seguridad, y ese proyecto ella lo siguió ejecutando desde la Procuraduría General de la Nación, donde se encargaba de darle seguimiento a este caso. Y en ese sentido, mira, si nosotros buscamos la historia, como lo dice Ronnie, si tú te vas a la historia cuando la procuradora es designada en el cargo, Ya la tipa 10 tenía un días, montón de casos armados. escucha, ya ella los tenía armados, pero 10 días después de asumir el cargo, ella se pronuncia con relación a este caso en específico. Y es la detención. Y es la de detención noche y de cuando madrugada de- sacan en la madrugada a Gustavo Gustavo Pérez Pérez y a Garús Ok. de su residencia. Para no perder el hilo de la situación, para que vean el descaro con que se armó este expediente, ese oficio que les dije es del 19 de marzo del 2015. El 8 de abril de 2015, Omar Pinzón le certifica a Ricardo Muñoz, fiscal que llevaba el expediente, que el señor 8430-145 había sido enviado a Washington a la OEA. Certificado. Así que él estaba clarito. Todos ellos sabían estaban todo. claros dónde estaba el Además tipo de ese. eso, Omar Pinzón hace una resolución donde él autoriza la licencia para que él viaje a los Estados Unidos. Oh. El señor Rolando López identifica quién es la persona del seudónimo Brad y que el correo... Pero espera, él no, entonces no cometió un prejuicio. Todos han mentido. Claro. O sea, aquí han mentido descaradamente los funcionarios públicos. Mintieron más que hablaban. Y de igual forma él adjunta a Rolando López, que echó al charco o acusó él directamente aquí, porque aquí lo puso nombre y cuñó nombre y apellido. Tachamos el nombre porque tenemos una prohibición. Pero la jefa de informática certificó que ni la cuenta Brad Pitiguay ni el correo pertenecían al Consejo de Seguridad. Pero lo peor aún, y ya voy aterrizando, porque para poder detener a Ricardo Martinelli en los Estados Unidos, se violó la ley. Y se violó la ley porque se buscó un artículo que se llama el artículo 158, que dice imputado de paradero desconocido, para que tú sepas lo que dice la nueva justicia de Panamá.
Las personas imputadas, que Ricardo Martinelli es la única que nunca ha sido imputado desde que se creó la ley en el 2008, la ley 63, que ha sido requerida y no comparezca sin justa causa, la que se va del establecimiento en donde está detenida, sí, así como la que no es presentada oportunamente por su fiador, a pesar de habérsele hecho a esta el requerimiento correspondiente, o de la que se ignora su paradero, será declarada en rebeldía y se expedirá orden de detención si procediera. La ausencia de la persona imputada no afectará la fase de investigación y quedará suspendido la prescripción de la acción penal hasta que dicha persona sea aprehendida o comparezca. En caso de pluralidad de imputados, ya son otros 500 pesos. ¿Qué resultaba? Ricardo no podía ser decretado reo rebelde porque no era imputado, porque la norma sí lo requiere. Es una figura de las muchas que hay en el código con relación a la persona que es sometida a proceso. Entonces, ¿qué resulta ser? En el proceso de extradición, sí, el 15 de octubre del 2015, Jerónimo Mejía dicta una resolución donde cierra el expediente y nos notifica a todos. Harry presenta la acusación ese mismo día y cierran el expediente. Pero la sorpresa de todos, y esto va concatenado al otro tema que nos interesa que van a desarrollar mis colegas, y es que para la fecha del enero del 2017 se presenta ante el Departamento de Estado, 23 de enero del 2017, ellos le llaman affidavit, declaración jurada. ¿Qué es una declaración jurada? Esta es una declaración jurada que cuando a mí me tocó la oportunidad de verla en Estados Unidos, me di cuenta que era una copia fotostática de lo que estaba en las declaraciones 3 que te mencioné al principio, y que fueron rendidas por el testigo protegido 8430-145. Y yo siempre he estado de acuerdo, incluso me gané una multa por mencionar su nombre, porque yo entendí que, que ya eso no existía. Porque una persona que tiene una identidad protegida, como las autoridades de la República de Panamá, llámese presidente de la República, canciller, ministro de Seguridad, director del Consejo, procuradora, todos los que intervinieron en este tema, ¿cómo permiten que se le tome una declaración con nombre y apellido en los Estados Unidos? Entonces, esto tiene un sustento, y es a lo que mis compañeros van a dar la explicación de la firma Foley. ¿Cuál es el nombre, Luis Eduardo? Foley and Holly, LLP o algo así, que es una firma que Panamá le regaló $1 millón, porque al final del camino esa extradición se dio por una carta que Ricardo dio diciendo que quería una rápida extradición. Fue el mismo Ricardo Martinelli que dio la autorización al Departamento de Estado para que lo extraditaran, porque él podía seguir peleando 2 años. Bueno, yo quiero ir a información comercial. Cuando regrese, ¿cómo fue esa extradición y dónde aparece este buffet gringo al que le regalamos literalmente $1 millón? Pues si usted ve que su hijo no tiene una escuela en condiciones, si usted va al hospital y no tiene medicina, sepa que el señor Humbert, el señor Varela, la señora procuradora, 8430-145. bueno, todo esto, el señor Emanuel González Revilla, todos le regalaron este dinero a este buffet. Y miren rápido lo que hizo y la forma como le pagaron de expedita después del cambio. Seguimos en Martinelli, la audiencia, y en un gobierno que dejó cuentas pendientes con Medio Panamá, que no había medicina, que había escuelas en ruinas. Usted que quebró su empresa esperando que en el Estado le pagara. Bueno, tenía que haber sido un buffet americano que parece que se sacó la lotería, Luis Eduardo Camacho, hijo. Bueno, sí, y digamos en un gasto innecesario. Mira, yo he hecho una investigación, tengo ya... el Partido Panameñista en tengo varios, ya tengo 2-3 meses investigando este tema, en razón de que es la única extradición que yo he podido ubicar donde Panamá ha solicitado la extradición de una persona y contrata una firma específica para hacer, según ellos, asesorar en la extradición. Sin embargo, aquí hay que partir de un hecho cierto. Cuando Panamá remite la extradición, son las autoridades americanas quienes se encargan de materializarla y de pedir la información que se requiera para poder llegar a ese fin, en base a la reciprocidad que existe a nivel internacional en ese sentido. Sin embargo, en este caso en específico, antes de que llegara la extradición o ya estando la extradición en Estados Unidos, Panamá contrata una firma para asesorarle en ese sentido, ya
teniendo cualquier cantidad de haberlo hecho con funcionarios de la Cancillería panameña. Es decir, no existía justificación Pero alguna. es que entonces Faradí Urrutia, ¿qué hacía? Bueno, es que ese es el detalle. El personal de Cancillería se encarga de tramitar este tipo de solicitudes. Claro. Tanto las que Panamá pide como las que le piden a Panamá. Y en ese sentido se da una contratación de una firma supuestamente para asesorar. Sin embargo, cuando tenemos acceso a este informe, que todavía yo no le llamaría detallado, porque creo que quedan muchas dudas cuando la lees, te das cuenta de que hacían mucho más allá. Te encuentras, por poner un ejemplo, que esta firma se dedicó a hacer investigaciones para ver cómo supuestas víctimas tenían la posibilidad de presentar procesos civiles en Estados Unidos. Cuando yo leo esto, lo que me surge me viene a la mente es quiénes eran las víctimas del proceso. Tal vez el Estado panameño estaba apadrinando que un grupo de personas presentaran una acción civil en los Estados Unidos, pero ¿cómo? Asesorada con recursos que estaba pagando el Estado. Es lindo, ¿no? Adicional a eso te encuentras también la opción que hasta cierto punto resulta ilógico. Si Panamá está pidiendo la extradición para que Ricardo Martinelli venga a Panamá a hacer frente a un proceso, ¿por qué la firma esta que estaba asesorando en la extradición analizaba la posibilidad de interponer acciones penales en los Estados Unidos? Entonces suena ilógico, porque la idea era traerlo, pero en algún momento, por alguna razón que todavía desconozco porque no lo dicen los informes, se plantearon la posibilidad de abrirle un proceso en los Estados Unidos y ese proceso lo que iba a llevar era que se imposibilitaba que pudiese llegar a Panamá. Claro. Y así te vas encontrando una serie de situaciones dentro de estos informes que te llevan incluso a llegar a la conclusión de que este contrato se utilizó para llevar a cabo trabajos distintos a los que fueron contratados. Pero $500 la hora. No, inclusive era mucho más alto, porque la hora se pagaba dependiendo de la persona que daba la asesoría, por teléfono, por correo, en investigaciones, en reuniones. Minutos. Te encuentras también reuniones de la procuradora y la fiscal Tania ¿Y ella qué Sterling. tenía que ver en todo esto? También. Es que ese es el detalle, a eso vamos. Si Ricardo Martinelli tenía una condición especial como diputado del Parlamento Centroamericano, donde solamente podía ser investigado y juzgado por la Corte, ¿Qué hacía Tania Sterling y la procuradora reuniéndose con una firma que había sido contratada para asesorar en el tema de la extradición de Ricardo Martinelli? Es decir, no Entonces, tenía que ver con el caso. Es lo que quiere decir. yo podría decir Y que si no tenía tendría- que ver con el caso en fondo, porque tenía que ver con la extradición, ¿qué hacían estas dos, Tania Sterling y Kenia Porcel? Es que no tenían en toda esta- no tenían competencia para hacerlo. No tenían competencia porque Ricardo Martinelli no podía ser investigado por parte de la Procuraduría General, y eso es lo que son cuestiones Pero que llaman la atención. ¿Se tiene el contrato que se hizo con esta firma? Porque ahí metieron de todo, el Mira. chorizal de cosas que encontraron. Yo pedí esa información aproximadamente en el mes de junio. Sí, todavía estaba Isabel Sainmalo. Todavía estaba la exministra Isabel Sainmalo. Pedí la información, me dieron parte de la misma. Como todo. Sin embargo, se me dijo que la información había que recabarla. Yo no entiendo cómo un contrato como este no Hay que estaba la recabar. información en la entidad o disponible para entregarla de forma inmediata. Y algo como eso, Foley y Hawke, algo como eso, ¿cómo lo sustentaba el señor Humbert para hacer los pagos? Bueno, mira, esa es parte de las investigaciones que estamos haciendo. Los pagos eran ¿Y en, base refrendados. ¿Y en base a quién? Es decir, lo pagaba la Los Procuraduría, la pagos, Corte. los pagos eran la refrendados, Cancillería. eran pagados por, digamos que fondos que vienen a través de la Cancillería, pero eran pagos refrendados por Fara Urrutia y por el ex embajador Emanuel González Revilla. O sea, ¡Qué ellos se rapidez! encargaban de refrendar cada pago, pero no solo eso, se encargaron de elegir a la empresa. A mí hay cosas que me llaman Sin la licitación atención. ni nada. No hubo licitación, aquí no se menciona licitación, simplemente una elección de una firma, y adicional a esto hay un pago que se hizo en total que ronda hasta lo que hemos podido obtener el $1.000.000, Wow. pero este contrato no pasó por SENA, Claro. este contrato
no pasó por ninguna de las instancias necesarias Sí, eres un peculado. para Sí, es un comprometer fondos. Mira, yo he Emanuel llegado- González Revilla, Faradí Urrutia y el resto de Yo he llegado a la conclusión de que en la revisión que he hecho de los documentos hay tres tipos penales que, ante los cuales podemos estar. Uno, un peculado, evidentemente, porque este contrato se utilizó con fines distintos para los cuales fue pactado. Sí. Es decir, hay un contrato y parece ser que si Fernando quería hacer algo que tenía pendiente en los Estados Unidos, iba y lo hacía con No ese sea con contrato. ese contrato. Es decir, Entonces, un contrato marco, Lo que pasa es que los estados... Para marco hacer- del fútbol americano, de esos para grandotes. hacer lo que quisieran. Sin embargo, cuando tú te vas al objetivo del contrato, el contrato dice y lo señala específicamente que es para asesorar a la República en la extradición del expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal. Es decir, el contrato está claramente identificado cuál era su objeto. Cuando yo como abogado leo la palabra asesorar, yo entiendo que es una persona que va a dar consejos, revisión. Que él de- no va a presentar ni la demanda de extradición. pero Pero ya está investigado. cuando te encuentras aquí, hay revisiones de quienes se reunían con Ricardo Martinelli, memorándum para ver cómo se hacía para abrirles causas penales en los Estados Unidos, Investigación a los cómo se abogados. hacía A los para, abogados. cómo se hacía para analizar la posibilidad de confiscar bienes. Wow. O sea, eso no era una simple asesoría en tema de extradición. Aquí lo que había era un claro interés de cómo atacar a Ricardo Martinelli de la manera que fuera y utilizando todos los mecanismos. Y en este caso, una asesoría pagada por el Estado panameño para lograr un objetivo personal. Porque aquí, y nosotros lo que decía Roniel, hay que ver esto de dónde nace. Esto nace de una disputa entre el expresidente Varela y el presidente Martinelli, donde en el año 2012, él le dijo a los medios de comunicación que él iba a ver a Ricardo Martinelli juzgado y derrotado. Eso él lo dijo en una conferencia de prensa. Y eso que él prometió en ese momento... Yo creo que fue la única promesa que... Que cumplió. Una de las pocas... Sí, Una yo de creo las que la pocas única cosas que que hizo. cumplió. Entonces, eso a que costa él... de acabar con el país. Eso que él prometió, él lo materializó, primero contratando a su abogado personal, pagándole una cantidad Rogelio Saltarín. importante para Oye, que la mujer levantar de Saltarín que está viva expedientes. y firmó varias facturas, no se le puede abrir un proceso por Bueno, mira, parolería, es para- que hay que sentarse, aquí hay que sentarse a revisar, Investiga cómo pagaron. investigar. todo. ¿Quién Mira, lo cobró? hay muchas travesuras que van a ir saliendo. Mira, y yo creo que es tanto el disgusto de las personas que vieron cómo se hicieron las cosas mal, que la información está fluyendo. Cada día llega más información, cada día nos brindan mayor información de cómo hicieron las cosas. Y esa es la preocupación de muchas personas que tú ves hoy día preocupados supuestamente porque se están limitando ciertas investigaciones, pero la realidad no es esa. Eduardo. La realidad es que están saliendo a la luz situaciones que demuestran claros abusos y cómo se utilizaban los recursos del Estado de forma indebida. Y este contrato, cuando tú lo analizas y analizas cada uno de los informes que se presentaron, te vas a dar cuenta que hay un claro interés de personas de perseguir a Ricardo Martinelli de la forma que fuera, Al a costo la de lo que costa sea. que fuera, y en ese sentido se dio paso a un contrato que conllevó el gasto aproximado de $1 millón. Yo estoy revisando si hay pagos adicionales, pero que a las finales no tienen sentido, porque nosotros hemos podido demostrar durante todo el proceso que todo esto fue armado y que la extradición que se dio de Ricardo Martinelli no tenía sentido. Y no tenía sentido por lo que dijo Roniel, porque no había imputación, porque había un expediente amañado. Mira, el tema del expediente amañado no fue un tema nuevo. No surge a partir de la investigación de Ricardo Martinelli. Los abogados que estaban en este proceso, en el sistema inquisitivo, siempre lo advirtieron, que habían irregularidades. Y en ese sentido, cuando se da la detención de Alejandro Garús, por poner un ejemplo, su abogado señalaba cómo había persecución e información de cómo se estaba armando esto. El detalle es que hoy en día esto se ha hecho público. Aquellas personas que torturaron, mira, yo debo decirlo porque es algo que me indigna.
Cuando yo veo una publicación donde mencionan al señor Ricauter González, señalar de que lo que han declarado los testigos en juicio no da mérito a una investigación, mira, yo debo decir que yo no había visto algo tan mediocre, tan irresponsable, porque el trabajo de los fiscales es investigar la comisión de delitos. La tortura es un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad, es decir, que no prescribe. ¿Cómo yo puedo tolerar que un funcionario que está llamado a respetar la Constitución y la ley tiene la osadía y el valor de salir a decir que eso no constituye mérito para nada? Y eso solamente, para terminar y darle la palabra a Ronnie, solamente lo podemos entender cuando son funcionarios que están cubriéndole la espalda a su jefa. Mira, yo quiero que Luis Eduardo me expliques al público nuestro dos elementos fundamentales. Uno, que yo vi que aquí se hacían hasta descuentos, o sea, no llegaron más plata porque rebajaron. Less discount, aquí hay bastante descuento. Pero quiero que le explique, quiero que le explique a la ciudadanía, Luis Eduardo, porque este es tu tema. Yo sería atrevido en meterme un tema que yo te dije, por favor, ven, porque tú sabes que yo te aprecio mucho, te admiro bastante como un joven abogado y como compañero mío de trabajo. ¿A quién le hacían la declaración? ¿Cómo se hicieron las declaraciones de Harry Díaz? Explica cómo está aquí establecida. Mira, ¿Quién redactaba la declaración de Harry Díaz? En efecto había un descuento porque las horas se planteaban según el contrato de conformidad a la persona que daba el servicio. Claro. E inclusive están establecidos de qué manera, o por poner un ejemplo, cuánto las horas eran de Fernando, cuánto correspondían las horas por Jessica, cuánto correspondían si el trabajo lo hacía yo. Ajá. Y a las finales le dan un descuento a Panamá por hacer este gran trabajo que realizaron, que costó $1 millón. Y en ese sentido, como lo dice Ronnie, por eso digo, cuando tú ves el tema de asesorar, la asesoría no se traduce en lo que realmente se dio. Porque en efecto hubieron donde se daban declaraciones o diligencias que hacía el magistrado Díaz, que ellos se encargaban de transformar. Se encargaban de hacer documentos o de preparar documentos para la extradición. ¿Puedo pensar, Luis Eduardo, que fueron ellos quienes recomiendan introducir este documento en la Embajada de Panamá en Washington, a pesar de que ya estaba cerrado el expediente en Panamá? Cuando tú agarras y analizas punto por punto, te das cuenta que la firma de abogados influyó en muchas cosas que se hicieron con posterioridad. Recuerda que la extradición se envió y posterior salían declaraciones, nuevos affidavits, o sea, salían nuevos temas. En efecto, surgen de esto. Pero aquí hay un detalle. A ver. Después de que Ricardo Martinelli ya se encontraba detenido y en el trámite de la extradición, surgen nuevos trámites de preparar nuevas extradiciones. Y aquí incluso, cuando tú ves los puntos que se detallan, se hablan de extradiciones a varias personas. Es decir, este contrato que era para Ricardo Martinelli se utilizó, como lo dice el escudo panameño, Promundo y Beneficio. Aquí lo utilizaron para lo que sea, y en ese sentido el Ministerio Público evidentemente, y lo que me extraña, ¿cuál era el poder que tenía el Ministerio Público frente a esto si el suscriptor del contrato era el ex embajador Emanuel González Revilla? Y cuando tú analizas punto a punto te das cuenta de que el trabajo que realizó la firma va mucho más allá de asesorar. Ellos preparaban documentaciones, buscaban la manera de aperturar causas. O sea, esto no era cualquier contrato. ¿Y por qué los fondos de los panameños, que como tú lo señalaste, tantas empresas que quebraron, escuelas que quedaron, yo veía hace poco un proyecto de vivienda que quedó... en las latas, 20% a la porquería esa de la acusada. Entonces, pero sin embargo, $1 millón se utilizó con la única finalidad de extraditar a unas personas. Y es el único contrato que yo he podido ubicar en la Cancillería de una extradición donde Panamá hubiese contratado una firma. Todas las demás extradiciones es la propia Cancillería. Las hacía el personal de Cancillería. Y no es la primera extradición
que se hacía. Incluso hay una extradición que se dio hace poco donde se trasladó un ciudadano, de Estados Unidos, un ciudadano de Estados Unidos se trasladó, fue extraditado a Panamá para un proceso en Coclé, bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Y fue Cancillería la que hizo todo el documento. Fue Cancillería la que lo preparó. ¿Por qué en Pero este esta caso? gente tenía ganas de regalar la plata. Mira, yo creo que era el nivel De odio. Hacia Ricardo Martinelli, que ellos no importa. Claro, como los recursos no son No de de ellos, ellos, claro. los fondos no son de ellos, no importa. Y dispusieron de ellos a su antojo, insisto. Se contrató una firma donde no hubo proceso de selección. Yo creo que en Estados Unidos hay cualquier cantidad de firmas, pero ¿por qué esta de forma directa? Y también adicional a esto, un contrato que sobrepasó los $300.000, ¿por qué no pasó? Por el SENA. Por el SENA. Entonces hay una serie de irregularidades que no se pueden pasar por alto y que nosotros, como ya lo hemos venido planteando, vamos a hacer una revisión exhaustiva. Incluso, te adelanto, en los próximos días voy a presentar una nueva solicitud de información a la Cancillería para que se me entreguen informes que no se me dieron. Claro. Porque cuando yo pedí todo lo relacionado, los informes que se emitieron, porque si la firma hizo un trabajo y cobró $1 millón por un trabajo, lo mínimo que debe existir es un expediente con cada una de las cosas que hicieron, no un resumen de puntos. Porque así cualquiera, Fernando, se gana un contrato. Cualquiera se gana $1 millón y presenta un informe donde presenta simplemente puntos de cosas que supuestamente hizo. Bueno, para que vean la desproporción, a Saltarín le dieron 300 y pico mil por armar 15 casos, una cosa así. Pero en fin. A ver, Jessica. voy a información comercial. Cuando regrese, ¿qué pasó hoy en la audiencia? Jessica Canto, después del cambio. Martinelli, la audiencia. Jessica Canto, ¿qué pasó hoy en la audiencia? En este último día de audiencia. Bueno, para el público, como hemos ido mencionando a medida de que va pasando el programa, hemos ido explicando las etapas que van. En estos momentos, pues, la defensa culminó con la presentación de pruebas documentales, terminamos también con los testigos y se renunció a una serie de testigos. ¿Por qué la defensa tomó esa decisión? La defensa, es lo que te iba a preguntar, porque sí, nosotros hicimos una reunión en equipo y se tomó la decisión, primero, Fernando, porque la mayor parte, o casi, la verdad todos, los testigos de la Fiscalía nos aportaron mucho a la defensa. Claro que... Miren, los testigos que más impactaron, y yo siento que esta información siempre va a llegar al tribunal como debe ser, fue estos señores que trabajan aún en el Consejo de Seguridad. Las torturas a las que fueron sometidos fue algo bien espeluznante cuando se sentaba uno de los testigos. Yo no quiero mencionar los nombres de ellos porque ellos tienen una labor dentro del Consejo de Seguridad y bueno, pero nos llamó la atención cuando uno con lágrimas en los ojos contaba cómo a una de las muchachas que trabajaba en el Consejo de Seguridad la mantuvieron por días recién dada a luz para que dijeran algo que ellos no sabían que querían que dijera. ¿A qué queremos llegar? Los testigos que han ido pasando han ido demostrando la inocencia de Ricardo Martinelli. Miren, lo que en el día de hoy, lo que está comentando el colega Camacho, toda esa serie de cómo el Estado panameño, Juan Carlos Varela utilizó dinero, dinero del Estado, y esto tiene que quedar y calar en toda la población panameña, la forma como él utilizó el dinero para perseguir a un solo hombre que es Ricardo Martinelli. Ver cómo se costeaban dentro de la investigación que hizo el colega, reuniones de Tania Sterling, llamadas telefónicas de 380 minutos. O sea, esto que se dio, y en algún momento, yo sé que el tiempo no nos da, pero que hay tantos detalles que contar de cómo gastaron cada detalle, cómo iban gastando. Bueno, ese más millón. que gastar, Espérate. iban despilfarrando. Iban despilfarrando, y no solo eso, yo me imagino, Camachín, que habrá mucho más dinero, que eso es lo que tú encontraste en la investigación.
pero cada vez que vamos encontrando números de teléfonos a los cuales llamaban, algunos son de la Procuraduría, comienzan con 505, una serie de números de teléfonos, investigaban abogados en Estados Unidos, uno de los abogados nuevos que habían entrado lo investigaron. Así también pasó de que muchos de los colegas cuando viajaban a los Estados Unidos le pasaron cosas extrañas, como una vez que a Alejandro Pérez le ocurrió un accidente muy extraño y fue atacado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nosotros como país no podemos permitir que se utilicen nuevamente los recursos del Estado para perseguir a un hombre. Ricardo Martinelli es inocente, se va a demostrar en el alegato de conclusión. Quiero explicarle también a la teleaudiencia ¿qué es el alegato de conclusión? El Código Procesal indica en su artículo 371, alegatos de conclusión, terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al fiscal, al querellante y al defensor, para que en ese orden, por un término que no exceda de 1 hora, expresen sus alegatos finales. No se podrán leer memoriales ni libros de texto sin perjuicio de la lectura parcial o de notas. Eso es lo que indica la ley que va a ocurrir el día jueves. A partir del jueves tenemos esa audiencia donde vamos a alegar cada uno de las partes su conclusión, y nosotros, la defensa, estamos totalmente convencidos que vamos a lograr la libertad total de Ricardo Martinelli. Y él ha sido una víctima de Juan Carlos Varela, de Kenia Porcel. Miren, cosas como estas son un delito grave. Nosotros como ciudadanos, no solo como defensa, nosotros como defensa vemos las cosas de un panorama, queremos defender a una persona, pero el país sabe que Ricardo Martinelli fue el presidente de este país, tampoco las cosas son como se han dado. Eso de ver, miren, la investigación que ha hecho el colega Camacho es tan exhaustiva, hay tantos detalles que contar que los vamos a seguir contando en cada momento que podamos. Cómo fueron dilapidando el dinero que nos pertenece a todos los panameños para perseguir un solo hombre. Eso no puede ser, eso es inconcebible y la verdad esperamos que esto no ocurra. Camachín, no sé si quieres agregar algo más de toda esa investigación porque es lo último que hemos tenido. Tomo, mañana tenemos también parte de este programa especial para seguir ilustrando a la audiencia de lo que ha sido este proceso que ya está en sus horas finales. Ya ven, el próximo jueves, 10 de la mañana, empiezan estos alegatos finales y el juez debe tener una decisión el viernes. También algo más, cabe destacar, y para que toda la teleaudiencia conozca, la defensa siempre preparó las preguntas de descréditos. Claro. En todas estas preguntas de descrédito, donde algunas de ellas eran, ¿mantiene usted algún grado de animadversión o enemistad hacia el señor Ricardo Martinelli? Ninguno de los testigos era enemigo de Ricardo, que es lo más gracioso de todo esto, que ninguno era enemigo, pero se mantenían ahí. Si eran adversarios políticos, si han sido querellados, si le constaba que Ricardo Martinelli los había seguido, los había vigilado, les había escuchado. La mayor parte de los testigos de la fiscalía, es más, todos los testigos dijeron que no. Y al ver cómo se fue desmenuzando poco a poco, comenzamos con el testigo perito informático Rivera Calle, que ahí hubo una ilicitud al momento de captar la prueba que ellos utilizaron como la prueba del delito. A partir del momento de que era ilícita, definitivamente no había más que hablar, y Ricardo Martinelli es inocente, y estoy segura que se va a demostrar el día jueves. Bueno, no tengo más tiempo, ya mañana los espero nuevamente a las 7 de la noche, donde vamos a seguir pues haciendo este resumen de lo que ha sido esta extensa audiencia del expresidente Ricardo Martinelli, que está en sus horas finales. A todos, muchas gracias por su audiencia. Volvemos.